Bienvenidos. Soy el docente Jorge Reyes. Lo estoy invitando a que conozcamos cuáles son las leyes de Newton que rigen el movimiento de los cuerpos. Buenos días. Vamos a continuar con el estudio de las leyes de Newton. La clase pasada veíamos una introducción, cómo está relacionado estas leyes que estableció Newton con sus antecesores, principalmente lo que es con Copérnico y con Galileo. Hicimos algo de historia y avanzamos en algunos conceptos, como el concepto de fuerza, los tipos de fuerzas que existen en la naturaleza y las fuerzas cómo actúan, fuerzas a distancia y por fuerzas a contacto. Además, que decíamos que la fuerza es una cantidad vectorial, es decir, tiene una magnitud, unas unidades, pero que principalmente el efecto físico se nota de acuerdo a la dirección sobre la cual actúa. Definimos el concepto de fuerza, lo definíamos de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Como era alar o empujar, y que era producto de la interacción entre los cuerpos. Los cuerpos interactúan, siempre va a aparecer una fuerza que consiste en alar o en empujar un cuerpo sobre el otro. Vamos a ver ahorita a profundizar ese concepto de cómo es la interacción. Pero también antes hablábamos que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿cierto? Hoy vamos a ver otros conceptos. Nuevamente nos remitimos a Galileo, dado que fue Galileo el que primero habló sobre ese concepto, y es el concepto de la inercia. Vamos a ver qué es la inercia antes de entrar a lo que son las leyes de Newton. Podemos decir nosotros que la inercia es, voy a hacer la definición y la explicamos, es la tendencia natural, ojo con eso, tendencia natural o propiedad que tiene la materia a conservar su estado de movimiento, Es decir, la materia tiene una propiedad, ya habíamos hablado de las propiedades de la materia, ¿verdad? Hablábamos de la masa, de la carga, de la temperatura, del magnetismo, y que cada una de esas propiedades, pues por ejemplo el magnetismo, la propiedad magnética generaba un campo magnético en el cual ese cuerpo que tiene ese campo magnético interactúa con otros cuerpos. ¿Ya? La carga eléctrica lo mismo, genera esa propiedad, un campo eléctrico en la cual sobre otras cargas también va a generar una interacción. Y la masa también genera un campo gravitacional sobre la cual actúa sobre los otros cuerpos. Pero la materia también tiene otra propiedad, y es que la materia, lo demostró Galileo, tiende a conservar su estado de movimiento. El estado de movimiento, este estado de movimiento definido por su velocidad. Es decir, si el cuerpo está en reposo, de una manera natural tiende a quedar en reposo. Y si se está moviendo a una determinada velocidad, tiende a conservar esa velocidad. Y esa propiedad se denomina la inercia. ¿Ya? Es una tendencia natural o propiedad de la materia. ¿Listo? Tan importante como las otras propiedades de la materia. Y eso tiene unas implicaciones de la tendencia. ¿Cómo lo podemos notar?
Por ejemplo, cuando un cuerpo, nosotros estamos dentro de en un bus, por ejemplo, el cuerpo va a una velocidad del bus y el bus de pronto detiene su velocidad. ¿Qué pasa con nosotros? Tendemos a conservar el estado de velocidad que teníamos. Entonces nosotros tendemos a irnos hacia adelante. ¿Ya? El bus se detiene, pero nosotros tendemos a conservar la velocidad que traíamos. Y por eso es que nos vamos hacia adelante. Y lo mismo, si el bus va a una determinada velocidad y de pronto le da por aumentar su velocidad, nosotros ¿hacia dónde nos vamos? Hacia atrás. No es que nos estemos yendo hacia atrás, lo que pasa es que quedarnos con la velocidad que teníamos, a conservar nuestro estado de movimiento. Eso es lo que se conoce como la inercia. Por eso es que les decía, cuando él frena, nosotros vamos hacia adelante, y cuando él aumenta, entonces nosotros como si nos estuviéramos yendo para atrás. Galileo muestra que la relación en la inercia depende principalmente de la masa. La inercia depende de la masa. ¿Listo? Es decir, lo que habla Galileo es que es más difícil, voy a ponérselo con un ejemplo, es más difícil hacer cambiar el estado de movimiento a una masa pequeña que a una masa grande. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un auto pequeño y al lado tuviéramos una tractomula, por ejemplo, ¿a cuál es más fácil cambiar su estado de movimiento? Es decir, ¿a cuál es más fácil romper la inercia? Él está quieto, ¿no es cierto? Tiende a quedarse quieto. ¿A cuál de estos dos es más fácil romper la inercia? Pues por la experiencia nos damos cuenta que nosotros fácilmente podemos hacer que cambie la inercia a una masa 1 que a una masa 2. Entonces decimos que la masa 1 tiene menos inercia que M2. M2 tiene más inercia. ¿Qué quiere decir que tenga más inercia? Que tiene mayor tendencia a quedarse quieto. Y lo mismo, si este cuerpo se está moviendo con una determinada velocidad, ambos a la misma velocidad, vamos a suponer que ambos cuerpos vayan a 100 km por hora. A 100 km por hora. ¿Cuál es más fácil de detener? La experiencia también nos lo dice. Al tratar de detener este cuerpo, una mula, por ejemplo, ella para poderse detener necesita casi 100, 200 metros a esta velocidad de 100 metros, de 100 km por hora. Y ambos van a la misma velocidad, mientras que esta se detiene en unos 30, 40, 50 metros. Una mula necesita casi hasta 100, 200 metros para detenerse. Es muy difícil romper su estado de movimiento. Entonces, podemos nosotros entonces evidenciar que la inercia es una medida, o la masa, perdón, es una medida de la inercia. La masa es una medida de la inercia del cuerpo. A mayor masa, mayor inercia. Más difícil de tener o más difícil aumentar su velocidad. Es decir, más cambiar su estado de movimiento. ¿Listo? Ese concepto se llama la inercia, y por eso a la masa se le ha dado por llamarla la masa inercial del cuerpo. Recuerde que la masa es una constante, es una propiedad también de la materia. No cambia, la masa de nosotros aquí es la misma masa que tenemos si nos vamos para la Luna o si nos vamos para Marte. Es en cualquier parte nuestra masa es igual, lo que cambia es nuestro peso. ¿Ya? Por eso aquí nosotros no vamos a comparar con el peso, sino con la masa. Esto se conoce como entonces la inercia. Vamos a ver con los conceptos entonces de fuerza y con los conceptos de inercia, cómo Newton coge estas observaciones que ha hecho Galileo
y da una interpretación de las leyes del movimiento. Ya habíamos hablado que Newton como tiene que prácticamente inventarse un tipo de matemática que se llama el cálculo diferencial para poder dar esas explicaciones. Aunque Galileo ya había hablado de esto, prácticamente pues Newton lo hace de una manera mucho más precisa, ¿no es cierto? Podemos decir así. Vamos a hablar entonces de la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, que se conoce también como la ley de la inercia, la que nombramos aquí, la inercia. La primera ley de Newton dice: si no hay fuerzas actuando sobre un cuerpo, o si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, el cuerpo va a permanecer con velocidad cero si está en reposo, o con velocidad constante si está en movimiento. Es decir, va a conservar su estado de movimiento. Por eso se le conoce como la ley de la inercia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un cuerpo, si la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo es igual a cero, dice esta ley, el cuerpo permanece en reposo. Si está en reposo, o se va a mover con velocidad constante, y la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Listo? Es decir, tiende a conservar la velocidad constante o tiende a quedarse en reposo. ¿Cuándo? Cuando la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Recuerden que una cantidad vectorial como la fuerza, esta sumatoria de fuerzas se llama la fuerza neta, ¿no es cierto? O también la llamamos la fuerza resultante. Ojo, no es que no existe una fuerza, es si la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Por ejemplo, yo tengo este marcador aquí, ¿por qué está quieto? Porque hay una fuerza hacia abajo, que es la fuerza que me está haciendo la Tierra sobre el marcador, que tiende a llevárselo para abajo, pero yo lo estoy sosteniendo hacia arriba. Entonces, este que actúa para abajo más la que yo actúo para arriba, se equilibran esas dos fuerzas. La sumatoria se hace igual a cero. Esta menos esta hacia arriba es igual a cero. No quiere decir que no haya fuerzas actuando sobre el cuerpo. Lo que quiere decir es que la sumatoria es igual a cero. Esta hacia abajo, la otra hacia arriba. Se suma y da cero. Y ahí podríamos decir entonces una generalización, que un sistema de fuerzas igual a cero es equivalente a no tener ninguna fuerza. Ojo, no quiere decir que no haya fuerza, sino que es equivalente a decir que es como si no existiera ninguna fuerza, ¿cierto? Si una persona me está empujando a mí hacia allá y otra persona me está empujando allá, yo me quedo quieto. Si están haciendo la misma fuerza el uno para un lado y el uno para el otro lado. O sea, es como si no me estuvieran aplicando, ojo, como si no me estuvieran aplicando ninguna fuerza, es equivalente. Pero sí existen dos fuerzas ahí aplicadas, ¿listo? Esto es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Entonces, esto es lo que se llama, recuerde, fuerza neta y fuerza resultante. Esta fuerza neta, ojo, repasar vectores. Recuerde el método analítico de la suma de vectores. Lo vamos a aplicar acá en muchos ejercicios. Tenemos un sistema de fuerzas, calculamos nosotros ese sistema de fuerzas a que me da igual para saber si está en reposo o está con velocidad constante.
Esto que el cuerpo está en este estado, con velocidad cero, que esté con velocidad igual a cero o con velocidad igual a constante, esto se dice que el cuerpo está en equilibrio. ¿Listo? Equilibrio. ¿Equilibrio de qué tipo? Translacional, es decir, no se va para ningún lado, está quieto. O también en equilibrio si se está con velocidad constante. Eso más adelante también lo volvemos a tomar en cuenta. Esto es lo que se conoce como la primera ley de Newton. Si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, significa que el cuerpo está quieto o se mueve con velocidad constante. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol está dando una vuelta y como allá en el espacio no hay rozamiento, la fuerza se está moviendo siempre con la misma velocidad. ¿Ah? Y por eso es que ella mantiene una aceleración centrípeta, una aceleración que tiende a llevarlo hacia afuera, la centrífuga, y una que lo tiende a llevar. Se equilibra la fuerza centrífuga que quiere llevarse al cuerpo a sacarlo y la fuerza de atracción del Sol hacia su interior, una que se equilibra en esas dos fuerzas. ¿Y qué hace? Pues se mueve con velocidad constante alrededor del Sol. No hay una fuerza neta. Ahí, la fuerza neta es igual a cero. La fuerza centrífuga con respecto a la fuerza gravitacional del Sol. Y lo mismo pasa con los demás planetas. ¿Listo? Bueno, esa es la primera ley de Newton. Vamos ahora a hablar de la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo ya no es igual a cero? Entonces Newton dice en su segunda ley, dice que si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, en este caso sobre la masa, recuerden que lo que va a hacer en ese cuerpo es que cambie su estado de movimiento. Cambie su estado de movimiento. Es decir, ¿qué significa que cambie su estado? Pues pase a otra velocidad, mayor o menor. Eso significa cambiar el estado de movimiento. De una velocidad cero a otra, o de otra a cero, o a cualquier otra velocidad. Pero lo que hace la fuerza entonces, ¿cuál es la función de la fuerza? La función de la fuerza es cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Y cambiar el estado del cuerpo significa acelerar. ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Este es el cambio de estado. Cambio de estado de movimiento. Una velocidad final menos una inicial. Entonces la función de la fuerza es acelerar los cuerpos de otras maneras. Esta también la escriben generalmente, sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. ¿Ya? O la podemos interpretar de esta manera. Sumatoria de fuerza actuando sobre una masa hace que los cuerpos aceleren. ¿Listo? Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, significa entonces que la aceleración vale cero. No cambia su velocidad. Entonces tendríamos la masa por cero, me daría esta misma que tenemos acá. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces el cuerpo va a permanecer en estado de reposo o con velocidad constante. ¿Listo? Y veamos entonces por último la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton también se le conoce como la ley de acción y reacción. ¿Listo? Vamos a ver por qué. De una manera coloquial se le conoce de esa manera, pero verdaderamente
Vamos a ver cuál es el contexto matemático. Dice la tercera ley Newton: si un cuerpo actúa sobre otro con una determinada fuerza, llamémosle un cuerpo 1, ¿no es cierto? Actúa sobre otro, llamémoslo un cuerpo 2, con una determinada fuerza, es decir, la fuerza que 1 hace sobre 2. Entonces, el segundo cuerpo actuará sobre el primero con una pero de sentido contrario. Es decir, el cuerpo 2 va a ejercer también una fuerza de igual magnitud. Es decir, el cuerpo 2 actuando sobre 1 va a ser igual a F1 actuando sobre 2. Estas dos fuerzas son iguales, pero en sentido contrario. Recuerde que este signo menos en cantidad vectorial significa en sentido contrario. Dicho de otra manera, esta ley es que si un cuerpo llega, empuja al otro, ese otro estará empujando al primero con una fuerza exactamente de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Algo que tenemos que tener en cuenta de esas dos fuerzas es que inmediatamente podemos concluir nosotros que las fuerzas siempre actúan en pares. ¿Qué significa esto? Que siempre que un cuerpo actúa sobre el otro va a actuar sobre el primero. Las fuerzas siempre van a actuar en pares de acción y de reacción. Para toda acción siempre va a haber una reacción, digámoslo de esa manera también coloquial, ¿no es cierto? Las fuerzas, o dicho de otra manera, en el universo no hay fuerzas aisladas. No es posible encontrar una fuerza aislada. Si un cuerpo está actuando sobre el otro, siempre va a haber otra fuerza. No hay, o dicho de otra manera ya un poquito más precisa, nadie tiene fuerza. Yo no tengo fuerza. ¿Ya? La fuerza es algo que aparece en el momento de la interacción con otro cuerpo. Producto de esa interacción es que actúa eso e inmediatamente voy a tener una respuesta de igual magnitud y sentido contrario. ¿Listo? También podríamos decir ahí con respecto a este que estas fuerzas, a pesar que son de sentido contrario, ojo, no se anulan. ¿Ya? Hay una fuerza actuando hacia allá, ¿no es cierto? Y hay una fuerza actuando hacia acá. Y son iguales. Uno pensaría, bueno, yo hago la sumatoria, entonces 100 para allá, voy a tener 100 para este lado, 100 menos 100 me va a dar 0. Pero no se van a anular. ¿Por qué no se anulan? Porque actúan sobre cuerpos diferentes. Ojo con eso. La fuerza de 1 sobre 2, la acción está sobre el cuerpo 1 y la reacción la vamos a tener sobre el cuerpo 2. Por lo tanto, sobre 1 está actuando una fuerza y sobre 2 está actuando la otra.
yo no puedo hacer sumatoria de fuerzas en el sistema, sino sumatoria de fuerzas actuando sobre un cuerpo. Y ahí voy a encontrar la acción. Y la reacción, hago sumatoria de fuerza en el cuerpo 2 y allá tengo en cuenta la otra fuerza. Esas dos fuerzas de acción y reacción no se van a anular porque actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Listo? Bueno, esas son en sí, así a grandes rasgos, ya la aplicación práctica de esto en unos ejercicios que vamos a hacer. Nos va a ayudar a entender mejor esto de la acción y de la reacción. O sea, siempre vamos a encontrar. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando yo estoy caminando, ¿por qué camino? ¿Por qué avanzo hacia adelante? Yo avanzo hacia adelante porque el suelo me empuja hacia adelante. ¿Ya? El suelo es el que me empuja a mí hacia adelante. Es decir, mi movimiento es producto de una reacción. Yo empujo con mi pie al suelo hacia atrás y el suelo reacciona y me empuja a mí hacia adelante. O sea, mi movimiento es producto de la reacción. Lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos un barco, la hélice de un barco. El barco da vueltas y manda agua hacia atrás. ¿Y cuál es la reacción? Pues que el barco va hacia adelante. Lo mismo un cohete. Un cohete, los gases de la combustión que está ahí, mandan esos gases hacia afuera con una determinada velocidad. ¿Cuál es el resultado? Pues que el medio va a actuar y va a mandar hacia adelante. ¿Ves? Porque se mueven los helicópteros, porque mandan el aire para abajo y tiene una respuesta hacia arriba, una reacción. Entonces, la reacción. Lo mismo, si el piso estuviera completamente liso y yo empujara aquí el pared, el tablero, si el piso fuera, ¿yo para dónde voy a coger? Para allá, en sentido contrario. ¿Y por qué me voy para allá? Porque el tablero me empujó. La culpa es del tablero. Bueno, la culpa fui yo que lo empujé también. Ya siempre hay que tener en cuenta que para toda acción vamos a tener una reacción. Eso en sí es lo que se conoce como las 3 leyes de Newton, y vamos a ver nosotros entonces a partir de la próxima clase cómo aplicamos eso a varios ejercicios. Recuerde que esto de la mecánica se llama la mecánica de Newton clásica. ¿Listo? Mecánica de Newton clásica. Las leyes de Newton son válidas a velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Ya a otras velocidades mayores o cercanas a la velocidad de la luz ya nos tenemos que encontrar con otra mecánica, que es la mecánica relativista. ¿Listo? Por ahora dejemos ahí punto de las 3 leyes de Newton y empezaremos a hacer ejercicios de aplicación en la próxima clase. Como un resumen a las anteriores explicaciones, veamos los conceptos principales. Primero que todo, inercia. Es la propiedad o tendencia natural que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Dicho de otra forma, es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, o sea, en los cambios de la dirección o la magnitud de la velocidad, o en ambos. La primera ley de Newton, también conocida como el principio de la inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplica es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encuentra en dicho movimiento. Con respecto a lo dicho anteriormente, podemos decir entonces que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta posición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de dicha inercia.
un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él, es decir, la fuerza resultante o fuerza neta, sea nula. Y por otro lado, decimos que un sistema de referencia es inercial cuando cumple el principio de inercia. Los sistemas de referencia en reposo o velocidad constante son los llamados sistemas de referencia inerciales. Por otro lado, la segunda ley de Newton, o ecuación fundamental de la dinámica de traslación, o ley del movimiento, establece que si la fuerza resultante que se aplica a un cuerpo libre no es nula, éste experimentará una aceleración, o lo que es lo mismo, un cambio en su estado de movimiento. Es decir, que la función de la fuerza viene a ser la de cambiar el estado de movimiento de los cuerpos, y no es la causa del movimiento. Y por último, tenemos la tercera ley de Newton, que dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este segundo cuerpo reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A de una magnitud igual, pero un sentido contrario. La primera de las fuerzas se le suele llamar con el nombre de fuerza de acción y la segunda fuerza como fuerza de reacción. Matemáticamente es indistinto cuál es la una o cuál es la otra. Hemos dicho también que estas fuerzas no se anulan mutuamente ya que se aplican sobre cuerpos diferentes. Y también hemos dicho que las fuerzas siempre actúan en pares de fuerza, es decir, que no es posible encontrar en ninguna parte del universo una fuerza en forma aislada. Bueno, muchas gracias por su atención. Y por último, pues quiero dejarlos con esta frase del poeta chileno Pablo Neruda, que emula de alguna manera la tercera ley de Newton. Eres libre de tomar tus propias decisiones, es decir, puedes actuar como quieras, pero eres prisionero de sus consecuencias, es decir, todo lo que hagas tendrá su respuesta. Muchas gracias.